Si tienes un negocio y estás todo el día persiguiendo tareas de tu equipo, apagando fuegos, sientes que trabajas un montón de horas al día, pero al final llega el viernes y sigues teniendo un montón de cosas por hacer, significa que no tienes un negocio real, sino que tienes un autoempleo, y tenemos que conseguir transformar eso en una empresa que consiga escalar, que consiga crecer mucho más sin necesidad de que tú le dediques tantísimo esfuerzo y tantísimas horas, porque además en el fondo sabes que si sigues haciendo esto durante muchos años te vas a quemar, incluso ya te estás quemando y no tienes aguante para estar así durante 10, 15 años más. Así que de todo eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Te he preparado esta masterclass súper potente donde te voy a explicar cómo pasar de ese autoempleado, por el cual muchos hemos estado ahí en esa situación, a tener una empresa realmente sólida que funcione sin ti, donde podamos tener empleados, sistemas, procesos, incluso inteligencia artificial, y que todo sea mucho más fluido para que recuperes mucho tiempo y recuperes también mucho dinero. Así que vamos al lío, dentro vídeo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo de este canal de YouTube. Si aún no lo haces, suscríbete, porque aquí compartimos muchísima información relevante con respecto a cómo montarte un negocio, cómo escalarlo, cómo hacerlo crecer. Así que espero que también lo compartas con tus compañeros empresarios, siempre y cuando te haya gustado. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar aquí compartiéndote algunas cositas en el Miro, como ya sabes que es habitual en este canal. Y te he querido traer este croquis, que es un croquis que trabajo yo muchísimo con mis clientes, donde, como ves, tú como CEO estás totalmente en el centro del negocio, en el centro de la operativa. Todos los clientes te preguntan a ti absolutamente todas las dudas. Si necesitas nuevos clientes, tienes que salir tú mismo a buscarlos, tú mismo a hacer networking, a mover contactos, a participar en eventos, a salir en la publicidad, etcétera, etcétera. Tus empleados tienen un montón de dudas, ya sean primeros freelance, primeros perfiles externos o bien tus primeras nóminas. Entonces todo eso también recae sobre ti, y además todas las preguntas del negocio acaban pasando por ti, de tal modo que si tú te vas de vacaciones 15 días, pues es imposible que consigas que el negocio facture más que cuando tú estabas en la operativa. ¿Qué supone todo esto? Supone que tú como CEO estás con 10 de 10 puntos de estrés, por lo tanto estás a punto del burnout. Esto es una etapa muy habitual por la cual hay que pasar. Yo también he pasado por esta etapa, pero si hubiese sabido todo lo que te voy a explicar en este vídeo, en lugar de haber estado unos 4 o 6 años en este mood, en esta fase del negocio, habría estado simplemente un año y me habría ahorrado muchísimo sufrimiento. Así que escucha también con atención, porque todo lo que te voy a compartir a continuación viene de experiencia propia, que yo mismo lo he vivido en mis negocios, y que después de estar ayudando a más de 500 empresas a escalar, vemos un montón de patrones junto con mi equipo, y quiero que te ayude todo esto a que realmente salgas de ese posible burnout, porque también es parte de nuestra misión, parte de nuestro propósito como empresa, como Blas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? El primer concepto que quiero que integres es el siguiente. Como ves, en este esquema han cambiado una serie de posits, han cambiado un montón de cosas, porque ya no estás tú solo sosteniendo estrés, estás tú aquí como CEO, pero hemos conseguido crear un sistema operativo del negocio, que ahora te voy a explicar qué significa esto y qué es, y hemos conseguido también tener a nuestros empleados, a nuestro equipo. ¿Qué pasa? Normalmente tú eres el centro del negocio, tú como CEO, pero lo que tenemos que hacer es un cambio y que tú empieces a ser no solo el centro, sino simplemente una rama en el lateral. ¿Qué es lo que va a ser el centro? El centro va a ser el sistema operativo del negocio. Esto es como si fuera tu ChatGPT, tu Wikipedia interna, donde le vamos a preguntar todo lo que pasa en la empresa. Si tú tienes alguna duda como CEO, vas al sistema operativo. De manera práctica, nosotros en Blas lo tenemos todo gestionado en Notion, que es una plataforma también que te recomendamos muchísimo a nuestros clientes. De hecho, nuestros clientes de los programas Executive o los programas Scale tienen todas las plantillas y toda nuestra metodología para poder montar sistemas de manuales de procesos, casi copiar y pegar. Y luego tenemos por otro lado los empleados, de tal modo que ese estrés se va a dividir en 3 columnas. Tú como CEO, tu sistema operativo y tus empleados. Aquí te pongo un ejemplo, ¿no? El sistema va a sostener 3 de 10 puntos, 4 de 10 los empleados y tú como CEO otros 3 de 10. ¿Qué pasa? Que si hay preguntas en tu negocio, todas esas respuestas van a estar en esas plantillas, en esos vídeos, en esos trainings, en toda esa maraña de información que es el sistema operativo de nuestro negocio. Fíjate, este fin de semana estuve justo en un mastermind con gente súper potente, con empresarios de toda Latinoamérica, de Brasil y también de España, y una de las personas tuvo una enfermedad y estuvo ingresada en el hospital durante 2 meses y pues obviamente no pudo estar con su equipo. Por suerte ya está recuperada y está otra vez perfecta, pero lo más importante y con lo que te tienes que quedar es que a pesar de que esa persona haya estado 2 meses ingresada en el hospital, su empresa ha facturado incluso más. ¿Por qué? Porque todo estaba en ese sistema operativo. Por ejemplo, ellos hacían también contenido y su equipo tenía absolutamente toda la información de qué hacer en cada una de las escenas de ese contenido, qué poner en los comentarios de un Zoom en directo, cómo contestar a todas las preguntas frecuentes de su equipo, cómo contestar a todas las preguntas frecuentes de sus empleados, cómo habían creado también un sistema para poder crear clientes que no dependiesen de eso.
y de que ella esté delante. Y entonces toda esta información es justo lo que es la parte del método y la parte del sistema de nuestra empresa. Bien, ¿por qué te pongo todo esto? Porque cuando las preguntas van directamente al sistema operativo y los clientes van directamente a los empleados y son los empleados los que gestionan también las dudas y bueno, todas esas curiosidades que pueda tener nuestro cliente, todo eso ya no pasa por ti. Si los empleados tienen dudas, los empleados van a ir al sistema operativo. Y tu única misión como CEO se va a dividir en dos grandes ramas. La primera es dirigir la creación del sistema operativo. Yo, por ejemplo, como Antonio, me dedico durante diferentes momentos en el mes a pensar qué sistema necesitamos, cómo lo podríamos hacer de manera más organizada, qué plantillas todavía no tenemos que podrían simplificar el trabajo de mis empleados. Y una de mis labores como CEO durante la semana es estar todo el rato pensando en cómo mejoro el sistema operativo. Sin embargo, si tú todavía estás apagando fuegos de aquí para allá, con 10.000 reuniones, con muchísimo ruido, no vas a conseguir nunca sacar bloques de 4, 6, 8 horas, incluso 2, 3 días, a poder pensar en cómo construir el negocio. Así que ahora después también te voy a explicar cómo me organizo yo y algunos consejos a nivel de productividad para CEOs. Bien, y tu segunda gran tarea es esta de aquí, que es la de conseguir un equipo A. Tu única obsesión como CEO es que consigamos un equipo A que sea capaz básicamente de gestionar todo este sistema operativo. ¿Qué va a suceder? Que si tú estás dedicando realmente un bloque de 6 horas a la semana, un bloque de un día a la semana, y si te parece mucho podemos empezar con 2 horitas por semana a crear ese sistema operativo donde va a estar toda la información del negocio y luego dedicas otro bloque de 2 horitas, 4 horitas, 6 horitas, cuanto más mejor, a poder contratar los mejores empleados, lo que vamos a tener son sistemas y procesos, que está todo en ese sistema operativo, y vamos a tener empleados muy cracks, muy potentes, que se van a encargar de ejecutar todo aquello que está en el sistema operativo. Bien, este cambio de chip de la imagen anterior que teníamos aquí en pantalla, donde el CEO estaba totalmente en el centro, a que ahora de repente tengamos 3 grandes pilares en los que poder distribuir todo ese estrés y pasar de autoempleados a empresarios es fundamental, y yo me encuentro un montón de negocios que no lo están aplicando, que ya sean, pues por ejemplo, e-commerce, softwares, servicios, producto físico, negocios tradicionales, me da absolutamente igual el tipo de negocio. En todos los negocios trabajamos en Blas con esta metodología de crear estos 3 pilares. Si esto te está pareciendo interesante, déjamelo también aquí abajo en los comentarios y dale like a este vídeo para que yo sepa también cuáles son un poco tus principales retos o por qué todavía no habías conseguido integrar esto, para yo poder crear más contenido de cara a poder ayudarte mucho más con este canal de YouTube. Bien, más cositas por aquí. Ahora estarás pensando también cómo empezamos a generar todo esto. Pues bien, para eso te he preparado alguna serie de croquis que creo que te pueden ayudar para que bajemos este concepto un poco más a tierra. El primer concepto importante que quiero que veas aquí es el de los niveles para delegar. Hay una teoría que nosotros utilizamos mucho en Blas, que es la que conocemos como calendar de CEO. Si has estado en algunas de mis sesiones o en alguno de mis eventos, me habrás escuchado hablar de este concepto, donde básicamente vamos a identificar cuáles son las tareas potentes que tienen que entrar en tu calendario como CEO. Tenemos 3 niveles o tres escalones en los cuales nosotros vamos a empezar a delegar las tareas. Lo primero que tenemos que empezar a delegar es la parte de entrega y la parte de administración. Es muy fácil conseguir perfiles más administrativos que te ayuden a hacer toda la parte de contabilidad, toda la parte de facturas, toda la parte a lo mejor de soporte a cliente, y esto nos va a liberar un montón de horas del calendario. Del mismo modo, la entrega de tu servicio o de tu producto, incluso aunque pienses que nadie lo va a entregar como tú, hay un montón de perfiles que por menos de 20, 30, 40, 50 euros la hora van a poder entregar también ese servicio. Para tú poder tener la misma calidad con tus empleados que contigo, el cambio de chip que tienes que hacer es que tenemos que empezar a trabajar mucho sobre el método, y que todo lo que está en tu cabeza, que para ti es tan obvio, para tus empleados seguramente no sea tan obvio, y lo tenemos que aterrizar todo en un método, en un training, en un entrenamiento, donde ellos aprendan a ser, por ejemplo, abogados dentro de tu despacho de abogados, a ser editores dentro de tu empresa de edición, a ser gestores de tráfico dentro de tu negocio que hace publicidad. Me da igual cuál sea el rol, pero ahí delegamos esa parte también de la entrega. Y esto sería un poco el nivel 1. El nivel número 2 es cuando empezamos a delegar la parte que es más comercial, la parte más de ventas y la parte más de marketing. Normalmente en casi todos los negocios el marketing y las ventas pasan por el fundador o alguno de los socios en unas etapas iniciales del proyecto. Pero esto obviamente no es escalable porque necesitamos dedicar muchísimo tiempo a esa parte de ventas y marketing, por lo tanto le estamos robando tiempo a las tareas que te decía antes, que es encontrar un equipo A
y también poder dirigir esa parte del sistema operativo. ¿Qué sucede? Que lo que tenemos que trabajar y donde tú tienes que cambiar un poco el chip es que cuando tú ya has conseguido un montón de clientes, tenemos que bajar a tierra quién es ese tipo de cliente que realmente te interesa, dónde encontrarle, cuáles son las principales objeciones o pegas por las cuales no te ha comprado, cuánto tiempo tarda una persona desde que te conoce hasta que te compra, y todo esto es lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes en Blast con un archivo que se llama la matriz comercial, que es un Excel donde vamos a tener toda esa información de cada uno de los tipos de clientes y es justo la base o el pilar fundamental del entrenamiento para poder meter comerciales o poder meter vendedores. Cuando ya hemos conseguido delegar un poco esta fuerza comercial, que puede suponer un proceso de unos entre 4 a 8 meses, dependiendo del tipo de negocio, si trabajamos realmente bien en esos 4 o 8 meses vamos a empezar a conseguir más fuerza de ventas y esto va a hacer que tu labor como CEO de repente se vaya reduciendo y podamos tener más horas dedicadas a la introspección, dedicadas a pensar. Porque tienes que integrar el siguiente concepto. Para tú realmente hacer crecer un negocio, no tienes que trabajar más horas, sino que lo que tienes que hacer es tener más bloques de pensar. Hay una historia súper famosa que yo siempre cuento, que es que Bill Gates, el fundador de Microsoft, que es una empresa que todos conocemos, tiene un concepto muy potente que trabaja él mismo personalmente y también con sus directivos, que es la Think Week, la semana de pensar, donde es una semana que realmente él se aísla en mitad del campo y ahí lo que tenemos es pues un momento sin distracciones, simplemente para pensar, reflexionar, ver qué ha ido bien, qué ha ido mal. Y por eso yo muchas veces a mis clientes les digo que tenemos que hacer paradas estratégicas cada trimestre, cada 3 meses, para bajar a tierra cuáles han sido los aprendizajes, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y las tareas que se nos han quedado a medias dentro de ese trimestre. Bien, cuando hemos conseguido delegar ya esa parte 2, que es la parte de ventas y marketing, podríamos incluso pasar, si ya estás en una fase muy avanzada del negocio, a delegar la parte estratégica. Para mí esto es muy complejo, yo de hecho en Blast todavía no he delegado toda la parte estratégica, pero creo que hay un salto intermedio, el cual sí que he aplicado y me ha servido muchísimo y te lo quiero compartir, que es poder contar con asesores y consultores externos. Yo siempre estoy reinvirtiendo en poder estar con muchos de los grandes, he estado en el Mastermind de Alex Hormozi, que algunos le conocéis, he estado con Vilma Núñez, he estado con un montón de referentes, Iman Gadzhi, tanto en el mercado hispano como en el mercado europeo, como en el mercado latinoamericano, como en el mercado americano. ¿Qué significa esto? Que todo esto son inputs que me han ayudado a mí a luego yo poder bajar toda esa información, condensarla junto a mis consultores y mi equipo directivo y poder aterrizar toda esa estrategia. Entonces, a lo mejor no estás en un punto de delegar la estrategia de tu negocio, pero sí que estás en un punto de poder contar con ayuda externa y tener diferentes satélites alrededor tuyo para poder tomar esas decisiones. Una de las cosas que sucede también mucho en un negocio es que si estás todo el rato metido en la operativa en el día a día, estás mirando constantemente hacia abajo. Al estar mirando hacia abajo, pierdes esa visión también a gran escala y perdemos también la capacidad como CEOs de pensar más tranquilos, de tener esas semanas de pensamiento como hacía Bill Gates. ¿Ok? Bien. Entonces creo que esto es súper importante y lo quiero complementar con un concepto muy clave que nosotros mismos nos aplicamos en Blast y nos sirve muchísimo y también lo hacemos con diferentes clientes, que es lo que nosotros conocemos en Blast como el equipo a 31 de diciembre. ¿Qué significa este concepto de aquí? Significa que cuando tú empiezas el año tienes que saber más o menos cuál va a ser esa infraestructura que nos vamos a montar este año, cuáles van a ser los principales productos, los principales servicios y qué personas vamos a necesitar dentro de nuestro organigrama. Para mí, yo me lo imagino como si fuera un álbum de cromos, ¿vale? Un álbum de cromos de fútbol que todos hemos tenido de pequeños, donde tenemos que ir seleccionando cuáles son los fichajes que nos faltan y cuáles son esos cromos que tenemos que coleccionar que al final son empleados. De tal manera que yo sé, por ejemplo, que yo este año tengo que acabar con 2 consultores extra para mi negocio. Sé que tengo que acabar con un perfil extra de la parte de marketing. Sé que necesito también un perfil extra en la parte técnica. Entonces yo ya tengo ahí más o menos como ese organigrama de las 4 o 5 posiciones clave que necesito contratar este año antes del 31 de diciembre. Esto es súper importante porque como CEO te va a dar muchísima visión de ir coleccionando cromos y cada trimestre ir viendo quién falta y quién sobra en tu equipo. Creo que esto es súper importante, tanto a la hora de contratar gente nueva como a lo mejor hacer una limpieza de los perfiles que tienes actualmente, porque no son justo los perfiles que más nos van a ayudar a crecer este año. Bien, ¿y cuál es el segundo punto o la segunda parte de esto que te estoy comentando? Que cuanto antes en el año consigamos tener a todos esos fichajes, a todo ese organigrama, antes vamos a tener resultados. Por ejemplo, yo soy un obsesivo de que ese organigrama que tengo que tener antes del 31 de diciembre realmente lo tenga a lo largo del primer trimestre, es decir, enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque si yo consigo para 31 de marzo tener ya todos estos fichajes dentro de la empresa, voy a tener muchos más meses donde se van a empapar de la cultura y van a llegar a 31 de marzo no simplemente siendo parte del equipo,
sino ya siendo una pieza fundamental, habiendo aprendido todo y habiendo podido trabajar también muy bien con el resto de empleados. Obviamente esto supone un sobrecoste porque voy a meter gente antes de necesitarla, pero también me da mucho alivio porque en lugar de estar constantemente con el grifo de empleados abierto y buscando, mi equipo se puede centrar únicamente en las demás tareas y no tengo tanta carga en recursos humanos porque también es muy complejo estar metiendo equipo nuevo todo el rato y yo soy partidario de meter el equipo nuevo todo de golpe, pasarlo mal de alguna manera en esos trainings, en esos entrenamientos principales, en que el equipo se lleve bien con el resto del equipo nuevo, etcétera, etcétera, y pasar todo eso de golpe antes que tener todo eso abierto durante los 365 días del año. Así que ponme en los comentarios si te parece interesante este concepto y si crees que es útil y lo puedes realmente aplicar para tu negocio. Bien. Con esto que hemos hablado, ya haciendo un poco de recapitulación, hemos visto que seguramente estés con este concepto de CEO en el centro. Tenemos que pasar a este de aquí, puede que estés en alguna fase de transición entre ambos diagramas. Para esto vamos a trabajar los 3 niveles de delegación. Repito, primero nivel 1 vamos a delegar esa parte de entrega y administración. Nivel 2 vamos a delegar la parte de ventas y la parte de marketing. Y nivel 3 vamos a delegar toda la parte más estratégica o al menos tener una estructura con satélites externos que nos apoyen en esa estrategia. Tenemos también el concepto de equipo a 31 de diciembre, donde vamos a intentar que nuestro equipo, nuestro álbum de cromos para este año, esté completo lo antes posible dentro de nuestro calendario. Bien, y esto lo vamos a juntar con varios puntos, y es que cuando tú empieces a hacer todos estos cambios vas a tener una gráfica parecida a la que aparece en pantalla, donde el retorno económico, es decir, lo que vamos a conseguir al hacer estos cambios, no es positivo, de hecho es negativo, es decir, vamos a perder dinero en todo este proceso porque vamos a tener que meter equipo, el equipo lo va a hacer peor que tú vas a perder horas entrenando a esas personas, vas a tener que sentarte a crear vídeos, a crear sistemas, a crear procesos, vas a perder muchísimo tiempo, eso todavía no te va a dar resultados y tenemos que pasar este bache que ves en pantalla, que dura X tiempo, normalmente puede ser un sprint de 1, 2, 3 meses malos, donde vamos a estar en pérdidas, para luego poder pasar a la siguiente parte de la curva, donde vamos a estar mucho más en positivo que lo que estábamos al principio. Por lo tanto, es un concepto que creo que tienes que entender muy bien y es importante entender que el crecimiento de un negocio nunca es lineal, sino que siempre tiene picos. Por eso todas las gráficas en la bolsa, ¿vale?, en las acciones, nunca es una línea recta, sino que si tú haces zoom en una acción de cualquier empresa que esté en bolsa, vas a ver que son todo altibajos. Por esto también, precisamente. Entonces, son ciclos de crecimiento de tu negocio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que aplicar aquí es a nivel mental, cuando estamos metiendo todo esto, si vemos que vamos más despacio, si vemos que no funciona, que están tardando más semanas de lo que pensábamos en coger ritmo, es totalmente normal. Estamos en esa parte baja de la curva, entonces ahí lo que te puede hacer pasar una mala pasada es básicamente tu cabeza, que te va a decir, te has equivocado, lo has hecho mal, tienes que volver a hacerlo tú mismo, y eso es porque no has sostenido durante 1, 2, 3, 4 meses todo ese proceso de la curva en negativo. Pero luego, después de esa tormenta, llega la calma y empezamos a crecer y a pasar a la siguiente fase del negocio. Bien, ¿qué supone esto? Fíjate, yo cada vez que me voy, y te pongo aquí un pantallazo de un cuaderno mío, esto es una foto que enseño en algunas de mis conferencias, en esta foto de aquí, esto es de hace 3-4 años, yo me fui a México durante un par de semanas y durante esas par de semanas, cuando yo me fui de la empresa, lo que sucedió es que hubo diferentes fuegos porque la empresa no estaba totalmente organizada como para que yo me fuese 15 días. Y entonces yo empecé a hacer también como todo este análisis de qué necesito yo en el negocio y que yo he identificado al haberme ido, como por ejemplo meter un project manager full time de confianza, que ahora mismo lo tengo ya dentro del equipo, para tener el control sobre las tareas y las prioridades, tener la gestión de los eventos presenciales que nosotros hacemos en Blast con más de 6 meses de anticipación, tener el Notion como rutina del equipo para poder utilizarlo a nivel de gestor de tareas y reportes, poder tener dashboards, paneles de control por departamento y trabajar mucho más por KPIs e indicadores clave y métricas, tener un training, un entrenamiento para los consultores de negocio y meter una sesión cada 2 meses de formación con ellos de manera presencial, trabajar mejor alguna parte de contratos con los abogados si teníamos un problema de hecho en ese momento de impagos, auditar los tiempos del equipo, cómo están perdiendo el tiempo en sus calendarios y poder ser más productivo con ellos, meter un closer, un perfil comercial para todas las solicitudes que nos llegan de trabajar con nosotros, tener un control financiero mensual o hacer un workshop de mejora de la parte publicitaria que en ese momento estaba dando problemas. Bien, ¿por qué te enseño este ejercicio que es un ejercicio muy real? Porque esto es un hábito que yo personalmente
sinceramente tengo como Antonio, y creo que es un hábito que está cambiando literalmente el juego de mis negocios, el juego de mis empresas y también el juego de los cientos de clientes con los que trabajamos para integrarles esto dentro de su empresa. ¿Qué pasa? Que cada vez que tú te vas del negocio van a suceder problemas, va a haber fuegos. Y eso está perfecto, es genial. Tú al negocio tienes que dejar que se la pegue un poco, que se la hostie, como decimos en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos problemas, cuáles son esos fuegos que aparecen y ver cuál es la solución. Por eso es muy importante que salgas de casa, salgas del negocio. Para mí me parece fundamental que todos los meses pueda tener diferentes viajes. Hoy estoy aquí grabando este vídeo para ti y vamos a grabar varios vídeos para el canal, así que verás varios con este fondo también tan chulo que hemos montado, porque justo la semana que viene me voy para Dubái y en Dubái tenemos unos eventos con empresarios y tenemos también unos eventos de nuestro Mastermind del Blast Club, donde nos llevamos a nuestros mejores clientes y hacemos networking con empresarios en Dubái. Va a ser una experiencia chulísima. Hemos alquilado una villa en mitad del desierto y nos lo vamos a pasar pipa, así que ya verás por ahí también imágenes en las redes de Blast y en las redes de Antonio. Y justo el yo irme ahora una semana a Dubái va a suceder que otra vez la empresa tenga que estar funcionando sin mi labor operativa del día a día. Y cada vez que yo me voy, hago que la empresa pueda coger callo, pueda coger músculo y que aprenda a que su jefe o su jefa no va a estar siempre encima. Porque si tú nunca te vas, tu empresa va a tener mamitis o va a tener papitis, porque siempre vas a estar tú solucionando los problemas de tu equipo. Entonces es fundamental que empieces a construir una empresa autónoma y para eso el primer paso es que tú la abandones y la dejes que se la pegue un poco. Es como cuando aprendemos a montar en bici sin ruedines, con tu hijo o con tu hija, y obviamente al principio pues se va a caer y es perfecto siempre que esas caídas sean controladas. Entonces también te recomiendo mucho que planifiques siempre tu mes sabiendo que tienes que ir dejando unos días a tu empresa sin tú estar pendiente para que tu empresa vaya cogiendo un poquito de tracción, sobre todo en el momento en el que ya tenemos los primeros empleados o que ya tenemos los primeros sistemas y procesos. Bien, hay una estrategia adicional que te quería compartir, que es la de hacer caja para permitirte este bache. Hablamos de este bache en la gráfica que te comentaba anteriormente. Entonces también una estrategia, porque a lo mejor tú ahora estás pensando, es que para mí es imposible que ahora cambie todo esto porque tengo los clientes, porque estoy realmente muy mal, estoy muy metido en la operativa. Entonces lo que yo trabajaría contigo, y lo podríamos ver si quieres en una sesión junto con mi equipo, si tu proyecto es un poco más diferente o tu proyecto es muy especial, y puedes reservar aquí abajo en la descripción de este vídeo una sesión de consultoría gratuita junto con mi equipo, lo que nosotros veríamos aquí es hacer un plan de cómo vamos a empezar a facturar los próximos 3-4 meses para generar caja, para generar flujo de caja positivo y que todo ese dinero lo guardemos en un sitio para luego poder permitirnos que haya un mes o 2 meses en pérdidas en los cuales tendríamos que trabajar justo en esa parte baja de la curva. De tal manera que después de 5, 6, 7 meses trabajando juntos, habiendo hecho una estrategia de captar dinero para luego ese dinero usarlo como depósito y aunque estemos en pérdidas, controlar ese estrés de estar en pérdidas y poder pasar a una siguiente fase del negocio, creo que también es una estrategia muy buena que personalmente he aplicado con varios de mis clientes y nos ha funcionado también de maravilla. Así que te la dejo también aquí como píldora y si te interesa que profundice en esta estrategia lo puedes dejar en los comentarios y puedo hacer un vídeo en particular hablando de esta estrategia, de cómo ir creando caja para poder, pues luego obviamente dedicar esa caja a pues contratar mejor equipo y meter mejores sistemas, que al final son un poco las tareas que tú tienes como CEO. Si volvemos al gráfico anterior, tú como CEO, como decía, tienes esa misión de dirigir la creación del sistema operativo y tienes la misión de conseguir un equipo A. Por lo tanto, si somos capaces durante 3-4 meses de hacer superávit, de tener mucho profit, mucho beneficio y ese dinero lo dejamos ahí en una cuenta bancaria y luego utilizamos esa cantidad que tengamos para meter equipo y utilizamos esa cantidad que tengamos para meter el sistema operativo, generar trainings, poder contratar freelance que nos ayuden a ir más rápido, lo que va a suceder es que en el corto plazo no vamos a tener rédito, como veíamos en la gráfica que os enseño aquí en pantalla, pero en el medio largo plazo, dentro de 3, 6, 8 meses, vamos a ver que ha sido una decisión muy acertada. Y uno de los principales conceptos también que te quiero enseñar ahora que estamos hablando de esto es que muchas veces cuando estás totalmente metido en la operativa, estás pensando todo el rato en el corto plazo, estás pensando en lo que tienes esta semana o lo que tienes este mes, pero es muy importante que empieces a pensar de manera más largoplacista. ¿Cuáles son los objetivos que tengo durante todo este año? ¿Cuáles son los objetivos que tengo en los próximos 6 meses, próximos 8 meses? Y cuando tú empieces a hacer estos clics y tú ya empieces a pensar en el medio plazo, a lo mejor tú ya eres un CEO, una CEO que tiene sus empleados, que tiene un negocio que funciona muy bien, que ya estás facturando bastante bien,
El siguiente problema que vas a tener es que tu equipo no piensa así. Por ejemplo, yo ayer tuve una reunión con parte del equipo directivo de Blas y yo ya estaba pensando, estamos ahora mismo en el mes de abril, yo ya estaba pensando en cuáles iban a ser los cambios que vamos a hacer de cara a septiembre, lo que tenemos que tener planificado de cara a Navidades, y ellos, sin embargo, estaban muy metidos en la operativa pensando simplemente en abril y mayo. Y eso está bien porque al final son perfiles que tienen que ejecutar esa estrategia, pero es muy importante que tus líderes empiecen a tener también esa visión medioplacista y esa visión largoplacista, y para eso las sesiones como la que yo hice ayer con mi equipo de directivos son fundamentales, donde yo les voy a plasmar también cuál va a ser la estrategia a medio plazo y yo voy a ser también guía, voy a ser faro como líder del proyecto para ayudar también a mi equipo a que entienda cuál es la dirección en la que tenemos que avanzar en el proyecto, ¿no? Muchas veces me encuentro un montón de clientes que no son faro, no son guía, tienen vergüenza incluso de hablar con su equipo de objetivos, de poder explicarles bien cuáles son un poco esos siguientes pasos, y no estamos trabajando realmente ni la parte visionaria ni la parte estratégica, porque no es simplemente contarles cuál es tu idea y dónde quieres estar tú en 3 años, sino cuál es ese plan de acción paso a paso donde ellos te van a ayudar a completar el 20%, tú se lo vas a dar al 80% completado y con ellos vas a ver ese 20% restante hacia dónde lo tenemos que dirigir. Bien. Dicho esto, vamos a ir con el siguiente punto, que es este de aquí, y es la jornada de 4 horas. ¿Qué significa esto de la jornada de 4 horas? Bueno, creo que esto es un concepto súper interesante, ¿vale? Te voy a hacer zoom aquí para que lo veas, y nos dice lo siguiente, fíjate, esta jornada de 4 horas es, ¿qué pasaría si en lugar de estar dedicando 10 horas al día, 12 horas al día a tu negocio, o 8 horas al día, empezásemos a trabajar únicamente en intensivos de 4 horas? Y está demostrado que esa famosa ley de Pareto del 80-20, donde el 80% de nuestros resultados provienen del 20% de las acciones, que cuando hacemos con nuestros clientes un ejercicio de priorización de tareas para entender qué hay que delegar, qué no hay que delegar, qué hay que destruir de tu calendario, qué no deberías estar haciendo tú, vamos a identificar ese 20% de cosas donde tú eres muy bueno, donde tú eres muy buena, y si tú realmente dedicas el 80% de tu calendario a esas cosas donde tú eres un crack, entonces tu negocio va a ir mejor. Por ejemplo, en mi caso es la creación de contenido, en mi caso es poder estar en sitios haciendo ponencias, escribir nuevos libros. Ahora lanzamos el libro de cómo piensa un empresario, tienes también en Amazon o en Mercado Libre o en un montón de enlaces para Latinoamérica el libro de Añádele otro cero, que si no te lo has leído te lo recomiendo, donde hablamos de ese escalado, ¿no? Entonces el yo poder dedicar tiempo a sacar nuevos libros, crear más material, eso es una de las tareas que más retorno aportan a mi empresa. Por otro lado, el yo poder estar uno a uno en sesiones individuales de consultoría es otra de las grandes tareas que ayuda mucho a mis clientes. El yo poder también estar en sesiones con mi equipo donde yo les enseño a cómo ser mejores consultores también ayuda muchísimo. El yo poder ir a eventos, a galas que me invitan, a masterminds y poder compartir con gente que es más grande que yo hace que yo también pueda crecer muy rápido. Entonces yo tengo muy identificadas cuáles son esas áreas y esas tareas en las que yo verdaderamente aporto valor. Y tú tienes que entender cuáles son justo esas tareas tuyas. Y dentro de eso, cómo vamos a reestructurar tu semana, reestructurar tu calendario para que podamos trabajar en un bloque de 1 hora y media intensiva por la mañana o por la tarde, ahora vamos a hablar de eso también, de deep work, de trabajo profundo, donde nos vamos a centrar únicamente en esas tareas core, que son, como digo yo, la pieza dominó, que te va a hacer un dominó en positivo al resto de áreas de tu negocio. Luego vamos a meter en medio 1 horita para gestiones, revisar emails, revisar WhatsApps, contestar al equipo, contestar a los clientes, etcétera, etcétera. Aquí el error es empezar el día con esto. Cuando tú empiezas el día con esto, algunas de las horas más productivas del día se te van contestando correos y WhatsApps, por lo tanto te plantas a las 12 de la mañana y todavía no has empezado a trabajar porque has estado gestionando 1000 mierdas de otros, entonces esto es un error garrafal. Entonces primero empezamos con nuestro bloque gordo, luego tenemos un bloque para los demás, donde vamos a trabajar esos emails cliente y equipos, y luego volvemos a tener otro bloque gordo que es esa parte de deep work. Si tú empiezas a trabajar así, aunque sé que puedes estar ahora un poco receloso o negativo a aplicar esto, ya te digo yo que va a cambiar mucho tu forma de verlo, y aquí existen 2 tipos de perfiles. Los que vais a ser capaces de trabajar simplemente 4 horas y en esas 4 horas quitarte todo lo gordo del negocio, y los que, a pesar de que hagáis eso, y en el caso 1, luego te puedes ir a la playa, puedes ir a recoger a tus hijos del colegio, puedes salir con la bici, puedes irte al campo, puedes hacer lo que te apetezca porque ya tienes ese tiempo disponible, o los que os vais a sentir mal si estáis por la tarde sin trabajar o por la mañana sin trabajar porque os lo habéis pedido para vosotros, que ahora vamos a hablar también de este concepto, de tal modo que no pasa nada, si tú quieres seguir trabajando 10 horas al día, trabaja 10 horas al día, pero haz que esas 4 primeras horas sean realmente donde vas a sacar el 80% del trabajo.
Y te voy a contar un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, esta semana estamos justo en Semana Santa, en todo el mundo, ¿no? Y hay varios festivos en esta semana, ¿no? Entonces el jueves y el viernes son festivos, por lo tanto esta semana es una semana de 3 días, lunes, martes y miércoles. ¿Qué pasa? Cuando tenemos semanas de 3 días o cuando tú tienes un evento y te tienes que ir, tú haces malabares para conseguir que todo lo gordo y lo importante esté hecho durante esos 3 días, durante esos 4 días, durante esos 2 días, de tal manera que si te vas un día a algún evento, tu empresa no va a sufrir, porque las cosas que quedaban por hacer no eran tan urgentes, no eran tan importantes y se pueden hacer la próxima semana. Pues bien, ese mismo pensamiento que aplicas cuando tienes una semana en vez de 5 días, de 4 días, es el pensamiento que tendrías que estar aplicando todas las mañanas y todos los días para quitarte todo el rato eso. Y cuando tú empiezas a hacer crecer un negocio, por ejemplo, este fin de semana, y como te comentaba, estaba en un mastermind con empresarios muy grandes, tengo un compañero que está ahora mismo luchando por superar la barrera de los 100 millones anuales de facturación y yo todavía no estoy en esas cifras, digo todavía porque ya tengo un entorno que se mueve en esos niveles y le pedía yo consejo a esta persona, ¿no? Y me decía, la clave para escalar, la clave para poder pasar de esas cifras que nos pueden parecer muy locas, a mí también me lo parecen, es básicamente aprender a decir que no al 99% de las cosas. Es básicamente cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestro foco y cómo somos capaces únicamente de centrarnos en ese 20% que genera el 80% de resultados. Y eso, ya te digo yo, que no es contestando correos que llevan atrasados 4 semanas, no es gestionando clientes, no es gestionando equipo, es trabajando cada vez en niveles más estratégicos de tu negocio. Obviamente, si tú estás arrancando, pues todo esto está genial que lo aprendas y que ya lo sepas, pero a lo mejor estás en el punto de bajarte al barro, echar horas extra, sacar toda la operativa, conseguir hacer caja y cuando tengamos caja lo vamos a reinvertir en esa parte de equipo y ya vas a poder salir del ciclo, ¿no? Pero lo que tienes que entender es que incluso si estás en una fase inicial o en una fase intermedia y yo, por ejemplo, ahora voy a tu mercado y me vuelvo competidor tuyo y me monto una empresa competidora a la tuya, yo empiezo el negocio en fase 0, pero con una mentalidad y un mindset de fase avanzada. Por lo tanto, yo voy a ir mucho más rápido ya teniendo estos principios core de negocio aplicados en mi cabeza para yo poder integrarlos en el negocio y yo poder ejecutarlos junto con mi equipo y esos sistemas. Bien, y entonces aquí quiero hacer un inciso y un paréntesis, que es esta gran pregunta que te pongo también en el miró, que es, ¿qué pasa si no estoy trabajando? Como te decía, alguno de vosotros a lo mejor puede pensar que si empieza a trabajar a las 8 de la mañana y a las 12 de la mañana ya ha terminado y no hace nada el resto del día, siente culpa, se siente mal, siente que tendría que estar haciendo cosas, siente que como su equipo está trabajando, él o ella tendría que estar trabajando, siente que si no está trabajando se hace la pregunta de ¿y entonces qué hago? No me puedo coger una tarde libre de un martes, no me puedo coger una tarde libre de un miércoles. Y entonces aquí lo que sucede es que cuando tenemos ese sentimiento de culpa suele ser por una de las siguientes razones. Puede que hayas estado muchos años con tu negocio y estés ya en un punto donde en ese proceso de montarte el negocio hayas perdido amigos, hayas perdido familiares, ya no tengas tantos hobbies, haya cosas que antes hacías que ahora no y ahora mismo tu vida es tu trabajo, tu empresa es tu vida. Cuando no hemos sido capaces de poder distinguir entre estos dos conceptos de empresa y vida personal, lo que sucede es que nuestra empresa ha absorbido el 100% de nuestro calendario y a muchos nos pasa que somos perfiles obsesivos, enfocados al éxito, a los logros, nos gusta esa dopamina de conseguir cosas nuevas y tenemos esa ambición de seguir creciendo y lo que sucede ahí es que muchas veces la parte laboral va a suponer un 100% de todo tu calendario. Cuando eso pasa, dejas de tener vida personal y eso es muy peligroso porque ese famoso work-life balance empieza a desbalancearse en un 90-10 para el trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos este gran problema, tenemos que trabajar, incluso ya aquí te recomiendo que lo trabajes también en terapia o con profesionales de este estilo, a nivel más reglado como pueden ser psicólogos o a nivel más terapias alternativas, que empecemos a trabajar nuestro sentimiento de culpa y que empecemos a integrar lo siguiente. Si tú un día tienes una tarea gorda, por ejemplo en mi caso, que es crear estos 5 vídeos de YouTube que queremos sacar hoy, y hago los 5 vídeos de YouTube y son las 10 de la mañana y ya he acabado de hacer esos 5 vídeos de YouTube, ese día, aunque yo no haga nada más en el día, es un día productivo. Si yo tengo un día donde tengo que sacar, por ejemplo, una conferencia y en esa conferencia cierro 5 nuevos clientes, doy la conferencia, nos vamos a comer y a hacer networking y son las 2 de la tarde y ya he acabado y no hago nada más por la tarde, ese día es más productivo que un día en el que me pongo a contestar correos antiguos para dejar la bandeja cero, donde me pongo a microgestionar al equipo y donde a lo mejor puedo acostarme a las 10, 11, 12 de la noche, dejar el ordenador de trabajar,
que ha sido un día mucho menos productivo que el otro. ¿Por qué? Porque el otro lo he trabajado en una gran roca, en una gran tarea que va a hacer que realmente el negocio avance. Entonces, esta es la diferencia entre ser productivo o estar ocupado. Y muchos de los CEOs que me estáis escuchando estáis ocupados, pero no sois productivos. Entonces es muy importante que identifiquemos cuáles son esas 2, 3, 4 grandes áreas donde realmente aportas valor al negocio. ¿Ok? Bien, vamos a seguir por aquí. Más cositas que tenemos clave. Fijaos, hay dos cosas importantes que tenemos que trabajar, que es la parte de prime time y no prime time. Y normalmente, y esto lo venimos escuchando desde que éramos pequeños, hay gente que somos más de mañanas y otros que son más de noches. Y de hecho esto es algo que se puede cambiar. Yo en la universidad y en mi etapa también más joven era una persona muy de noches. Yo era el típico que se acostaba a las 1000 de la noche o iba de empalme a los exámenes y estudiaba por las noches el día anterior. Aunque ahora soy un perfil mucho más de mañana y mis horas más productivas son las horas de la mañana. Normalmente desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde es mi pico máximo de productividad. Eso es lo que sería mi prime time. Para otros será por la tarde, para otros será incluso los fines de semana porque a lo mejor tienes menos jaleos, para otros será a las 5 de la mañana porque tienes que llevar a los hijos al cole y de 5 a 7 tienes un bloque donde no te molesta nadie, da igual. Pero eso es básicamente identificar cuál es tu prime time y cuál no es tu prime time. Dentro de tu prime time lo que vamos a tener que meter en el calendario es esa parte de deep work, de trabajo profundo, todo lo que tenga que ver con tareas más de escritura, tareas más estratégicas, proyectos creativos también que nos hagan pensar o pensar fuera de la caja, ¿no? Como decía Bill Gates en esa semana del pensamiento, delegar tareas, aquí es donde vamos a planificar, vale, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué no voy a hacer yo? Nos vamos a meter en la planificación de la semana, planificación de objetivos y todo esto es muy importante que lo hagas en tu prime time. Yo no me puedo poner a las 9 de la noche en mi caso a pensar cuál va a ser la estrategia para escalar Blast, porque ya estoy agotado, me vuelan hasta los ojos, quiero estar tranquilo y no estoy realmente en ese prime time para ser productivo. Y entonces, ¿qué cosas voy a meter cuando no estoy en ese prime time? Lo que voy a meter ahí son temas administrativos, por ejemplo, de facturas, contestar correos, etcétera, etcétera, redes sociales, publicar en redes sociales, contestar comentarios, cosas de este tipo, responder emails, tener interrupciones o revisar reuniones con el equipo, que a mí esas me cortan muchísimo el flujo también de trabajo y un poco organizar todos esos pendientes que yo pueda tener. ¿Qué pasa? Que muchas veces, si por ejemplo tú eres un perfil como yo, que tienes horas productivas de 10 de la mañana a 2 de la tarde y eso es tu prime time y empezamos el día contestando correos de otros, metiéndote reuniones con el equipo, no sé qué, te da las 12, la 1 y tú todavía no has empezado a trabajar en tus bloques gordos. Entonces, está siendo un día ocupado, pero no está siendo un día productivo. Entonces, es muy importante que integres este concepto. Yo te recomiendo que dediques 10-20 minutos después de ver este vídeo para realmente bajar a tierra esos aprendizajes y realmente entender cómo podemos redistribuir nuestra semana como CEOs y cómo podemos ser capaces de utilizar nuestra energía a lo largo del día sabiendo cuáles son nuestros picos máximos de rendimiento para ser mucho más productivos en ese escalado de nuestro negocio. Y si crees que este concepto es interesante, si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte, dale like también, déjame un comentario para que pueda crear más vídeos en este formato largo y compártelo con algún amigo, alguna amiga empresario, empresaria, emprendedor, que le pueda gustar y que le vaya a servir, así que estaré súper contento si se lo compartes a algún amigo o si me escribes por privado en Instagram o por aquí en los comentarios diciendo que te ha molado este vídeo y así yo también sé qué tipo de contenido te gusta más de mi perfil, cuál te gusta menos, para ver en qué enfocar los próximos vídeos. Bien. Y aquí hay un concepto muy potente, que es que tú marcas tu rutina, no la marcan otros. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los CEOs sois CEOs reactivos, donde te llega un correo, lo revisas en el minuto, te entra una llamada y la coges en el segundo. Yo tengo el móvil en silencio, yo no cojo ningún teléfono que no tenga guardado, yo solo trabajo en esos bloques de productividad y eso me permite poder avanzar muchísimo más y poder gestionar diferentes empresas en simultáneo y poder gestionar una empresa de alto crecimiento como es Blast sin morir en el intento. Entonces es muy importante que tú empieces a ser dueño de tu rutina, dueño de tu tiempo y que tú seas el que primero organice ese calendario de cómo sería ese calendario ideal y cómo voy a asociar esto a mi negocio y cómo voy a empezar a construir un negocio que realmente me dé esa vida que yo quiero. Entonces es muy importante, como decimos siempre en Blast, que empecemos marcando ese vision board, que es lo que quiero conseguir a nivel de tiempo y a nivel de dinero. ¿Para qué es ese tiempo y ese dinero? No es lo mismo conseguir que quieras tener 10 Ferraris a que simplemente quieras vivir bien, estar tranquilo, viajar por el mundo, no tener tanta dependencia y poder recoger a tu hijo del colegio por las tardes y llevártelo a partidos de fútbol los sábados. Es una vida muy distinta y entonces hasta que tú no marques realmente la vida que tú quieres conseguir, no vamos a poder hacer ingeniería inversa para realmente empezar a hacer una empresa que te dé esa vida que tú estás buscando. Bien, más cositas.
Hay un punto súper importante que te puedes estar planteando, que es, oye, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué tengo yo que crecer tanto? Y aquí es donde entra el impacto, ¿no? Y para esto quiero que conectes con lo siguiente. Justo te acabo de hablar de la parte de tu Vision Board y esto me parece fundamental porque muchas veces escuchamos mensajes en redes sociales o de nuestros amigos de, oye, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que hacer cosas por los otros, y yo estoy 100% de acuerdo con ese mensaje, simplemente tiene un pequeño asterisco. Y es que si tú no estás bien como persona, tú no vas a poder ayudar a nadie. Por lo tanto, tu primera obsesión como persona sería tú poder estar bien. Y yo lo asocio mucho a la pirámide de Maslow de las necesidades, que si no conoces el concepto te recomiendo que investigues sobre ello, donde nosotros vamos a tener que ir cubriendo nuestras necesidades como individuos para llegar a niveles más altos de autorrealización. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es tu vision board? ¿Qué te falta a nivel de tiempo y a nivel de dinero para tú estar tranquilo y relajado en tu vida? Y cuando tú eres capaz ya de cumplir tu vision board, que lo vas a conseguir gracias a la empresa como vehículo, vamos a pasar al siguiente punto, que es, oye, dentro de ese propósito que puede ser más grande que tú, ¿vale? Esto es importante, tu propósito puede ser más grande que tú. Una vez ya has conseguido tu vision board, que es la primera fase, vamos a pensar en grande. Y entonces ahí entra ese propósito real, donde, por ejemplo, yo lo suelo dividir en transformación de tus clientes. A mí me motiva muchísimo poder tener clientes que están cambiando vidas, poder tener clientes que están cambiando sus propias vidas, y también, por ejemplo, este tipo de contenido que yo hago 100% gratuito me ayuda muchísimo a poder llegar a gente nueva, gente que todavía no sois nuestros clientes, pero gente también que solamente con este contenido gratuito vais a poder hacer clics, y luego gente que queréis acelerar más, darle más caña, tener una familia, dejaros ayudar, etcétera, etcétera, y entonces ahí pues ya empezamos a trabajar juntos como clientes, ¿no? En esa relación contractual. Y por otro lado, el vision board de tu equipo, es decir, si yo quiero conseguir que mi equipo cada vez cobre más y dentro de 5 años puedan cobrar el doble de lo que están cobrando ahora, yo necesito que dentro de 5 años sea el doble que lo que es ahora para poder tener más presupuesto para poder pagar mejor a mi equipo y que mi equipo también pueda conseguir ese vision board. De tal manera, aquí hay 3 grandes puntos. Primero te tienes que arreglar tú y tú estar bien, porque ahí, desde ese plano, es cuando tú vas a poder empezar a pensar mucho más estratégico, a estar mucho más tranquilo, a no estar agobiado por tu tiempo, no estar agobiado por el dinero, porque si empiezas a pensar desde ese punto de agobio, va a ser imposible y todo lo que salga de ahí no va a ser productivo. Y luego ya en una segunda fase vamos a pensar en ayudar a otros, que pueden ser tus clientes, puede ser tu equipo, y luego incluso puede haber una tercera rama donde tengamos proyectos más de ONG, donde tengamos proyectos más de poder ayudar a países necesitados o a ayudar a diferentes actividades sociales que también son súper interesantes. Bien, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque creo que hay un concepto muy clave y es que desde dentro no lo ves y se te pasan los meses. Es decir, yo me encuentro un montón de clientes que cuando llegan a Blas están justo en este punto de pues súper reactivos, contestando el correo desde por la mañana, se levantan de la cama y empiezan a ver ya los mensajes del equipo y el Gmail, están todo el día apagando fuegos, llegan al viernes, no han conseguido acabar todas las tareas de la semana, ven que pasan los meses del año y que no consiguen llegar a esos resultados de facturación, no podrían sostener el negocio durante 10 años más porque ya están agobiados, ya están quemados, incluso el cuerpo les está avisando y están teniendo primeros ataques de estrés o ya los han tenido, ¿vale? Y entonces todo esto lo que hace es que tú entres en un bucle donde tú no eres consciente de los problemas. Por eso es muy importante, como te decía, tener tu satélite de advisors, tu satélite de consultores, que te ayudan desde fuera a ver los problemas en el negocio, que tú mismo no eres capaz de autodiagnosticarte. O aunque tú mismo te lo autodiagnostiques, porque tú estás viendo los síntomas que eso tiene, no eres capaz de pararte y básicamente ponerle soluciones, como entrenar en el gimnasio, ¿no? Todos sabemos que tenemos que estar más en forma y a todos nos gustaría seguramente pues tener un par de kilos menos y poder estar un poco más fit, ¿no? Pero de ahí a que luego eso suceda, si tú no tienes un plan claro de entrenamiento, si tú no tienes incluso una persona que te acompaña al gimnasio o que te saca de casa, o tú no tienes unos amigos con los que hacer ese tipo de hábito, no tienes un entorno que te está apoyando para ese tipo de hábito, lo que va a pasar en el 99% de los casos es que tú no vas a tomar acción por ti solo, porque a todos nos falta siempre un punto extra de disciplina y de autodisciplina. Por eso también, si te interesa que todo lo que hemos visto en este vídeo lo podamos trabajar juntos, podamos tener una auditoría de tu negocio y entender realmente dónde estás fallando y dónde estás haciendo las cosas bien para poder trazar un plan de acción de aquí a los próximos 5 meses, te invito también a que revises nuestra página web, a que revises también aquí abajo el enlace que tienes en la descripción de este vídeo y podamos tener una auditoría con mi equipo para ver también el negocio que tú tienes, para ver también cómo te podemos ayudar y para ver también cuáles son justo esos puntos que tú estás fallando,
pero que no estás identificando un plan de acción claro para que podamos tener resultados en los próximos meses. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte, dejando un comentario también con tus reflexiones para que podamos tener también debate aquí abajo en los comentarios, y será un placer verte los próximos vídeos. Y como siempre digo, no olvides compartirlo con tu amigo, con tu amiga emprendedor, emprendedora, para que sigamos creciendo esta gran comunidad de gente que está escalando su negocio hasta ese Vision Board. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.